Buenas, mi nombre es Andrés Goldstein, soy tesista de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela y actualmente vengo a presentarles la ponencia Los lazos del petróleo. Este estudio, que hoy se expone como un esbozo de los primeros resultados teóricos que busca profundizar en el tema de la migración croata a Venezuela desde los elementos económicos asociados en primera y segunda instancia con el petróleo, pues consideramos fue la base de la modernización del país en el siglo XX. Intenta pues ahondar en los elementos económicos y sociales de la migración croata hacia Venezuela con el fin de entender si existe o no una relación entre el petróleo y la migración. Tomando en cuenta el contexto a trabajar, apoyado en la bibliografía especializada, la cual ahonda en la política y la cultura, y nos deja un vacío en las ciencias sociales, pues no se trabaja el lazo económico entre migración y petróleo del caso croata, nos hacemos la pregunta, ¿qué relación, ¿qué relación existe entre la migración croata en Venezuela y el petróleo? Así como la siguiente pregunta, ¿qué representación sobre Venezuela tenía la población migrante en el momento de embarcarse al país? Lo cual nos permitiría resolver el interrogante de los problemas de estudios históricos de la migración croata a Venezuela desde una perspectiva económica. Para poder realizar este trabajo, se requirió revisar algunos conceptos para poder ahondar en las fuentes con una mayor profundidad, pues, en su mayoría, son y se han mantenido como recopilaciones orales, y por lo cual requiere una metodología puntillosa, la cual se tomó de las ponencias de la historia oral plasmada en las conferencias realizadas a finales de los años 90 por la Fundación Manuel García Pelayo. Se requiere entonces manejar con claridad las categorías empleadas durante la investigación, con el fin de aclarar el rol de los sujetos actores de los procesos vividos durante un periodo histórico que está enmarcado entre 1946 y 1957. En este sentido, por tratarse de temas económicos y migratorios, se han enfocado en el estudio de los siguientes conceptos: fuerza de trabajo visitante, campo petrolero, industria petrolera y monoproducción. Iniciemos por la fuerza de trabajo. Siguiendo a Héctor Valecillos Toro, en su libro Crecimiento económico, mercado de trabajo y pobreza, publicado en 2007, su significado hace referencia al sector de la población con conocimientos técnicos y fuerza, entendida como vitalidad, necesaria para realizar las labores y trabajos necesarios para la producción, siguiendo una idea que es sui generis, porque está atada y vinculada de tal manera con el mercado que depende exclusivamente de la dinámica fluctuante de la economía de este sector. Es decir, la evolución en el aspecto del conocimiento técnico de la sociedad depende de cómo está desarrollado el mercado, es en su forma de una entidad no física cuyas, cuyo cuya evolución se debe al conocimiento técnico. Esto nos llevaría a lo siguiente. ¿Existe acaso la necesidad de un Estado para traer o llamar la atención de una fuerza de trabajo visitante? Para poder comprender esto, empecemos por la definición de este concepto, pues tanto las Naciones Unidas como en el mundo académico se han presentado informes y debates que han ayudado a esclarecer el concepto. Pero tal vez es Charles Holtz, en su libro Planning Production, Inventories and Workforce, publicado en 1960, quien nos da una representación temprana de esta idea, al dar de manera consciente, pero más contextual, una idea de este concepto como simplemente aquella población migrante con un estatus temporal que busca trabajo para cumplir sus fines. Pero, y aquí el problema, ¿acaso todas las fuerzas de trabajo visitante tienen los mismos fines? ¿Acaso ellos no pueden cambiar las finalidades que se encuentran en el país para generar un income? Esta acción input-output no referiría pues a una actividad que genera un bienestar económico input interno y externo. Esta idea
nos llevaría a la siguiente transformación, o a la siguiente inquietud. ¿Por qué se genera esa transformación? ¿Qué elementos son necesarios para que una fuerza de trabajo visitante termine integrándose a la sociedad? Uno de ellos, efectivamente, tiene que ser el conocimiento técnico. Y para eso debemos ahondar en el campo mejor dicho, en el campo en el sentido del concepto petróleo. Corrijo, campo petrolero. Por campo petrolero entendemos, sin entrar en términos de una filosofía biopolítica, como lo demuestra. Por campo petrolero, sin deseos de entrar en términos de una filosofía o una biopolítica, la idea se da por el texto de Lorena Puertas Bautista, que en su libro Geosímbolos del petróleo en Venezuela, publicado en 2016, muestra la relación del concepto como el espacio de transformación social que da puerta a la modernidad en el país. Esto implica que sí hubo un proceso político en la formación del campo petrolero, pero no creemos que haya sido en términos biopolíticos, sino simplemente en términos económicos, pues su fin era la explotación del recurso, la transformación del recurso, la comercialización del recurso. Esto nos llevaría, pues, entonces a establecer la formación del campo petrolero se da porque se da una industria petrolera, y la industria petrolera se refiere a el sector de producción del país que está vinculado en los sectores primario, secundario y terciario, dedicado a la explotación del petróleo, es decir, la explotación de la tierra, su transformación y su comercialización, lo cual generaría empleos de manera directa e indirecta, pues se requiere, más allá de simplemente estos tres elementos para generar la industria petrolera, se requiere la construcción, se requiere la comercialización y al final de cuentas el transporte hacia el exterior. Lo cual nos llevaría a un segundo elemento, que es un elemento a debatir: la monoproducción. Para hacerlo lo más sencillo posible, es una idea que manejan algunos economistas para determinar el predominio del sector en el crecimiento de la economía. En este sentido se trataría pues de un elemento contextual al cual habría que añadir que para el caso venezolano simplemente se refiere a cómo en la industria petrolera ha predominado en el crecimiento económico, y lo que validaría las tesis de varios autores, entre ellos Héctor Alecillo Toro, en la formación de un crecimiento del Estado venezolano y no de un desarrollo económico. Por tratarse de la migración croata, tenemos que entrar un poco en los elementos contextuales que forman esta migración. Existen dos elementos que hay que tomar en cuenta para su estudio, y los dos van a ser tomados del artículo de Bela Stolze publicado en 2002. Estos son el movimiento Ustache y el Holodomor. El movimiento Ustache, que se puede definir simplemente como un movimiento político de carácter autoritario existente en los tiempos de la República de Yugoslavia, aquella formada por auspicio del régimen nazi y del régimen facho en Italia, fue aquel en el cual el poder estuvo recargado en este movimiento, y que entre 1939 y 1945, apoyados por la fortaleza de estos dos países de carácter totalitario, van a mantener un constante predominio en la política de este país, que hoy en día se traduce en Serbia, Croacia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y la República de Macedonia del Norte, y que se daría su fin cuando se instaura el gobierno del dictador Joseph Broz Tito. Por el otro lado, el Holodomor es la llamada hambruna que está entre 1953 y 1956, generada por la ruptura de Tito con la Unión Soviética y que llevó a la segunda diáspora croata. Esta diáspora sería la que llegaría al país entre los años 1946 y 1956 y que llevó a el desarrollo de elementos interesantes en la migración, pues gracias a los labores del canciller Carvajal Parra Pérez y del ministro residente en Gran Bretaña, Cavani,
llegan al país 176 ciudadanos croatas que estudiaron química, agricultura y ingeniería y arquitectura para, para, para su país, en su país, y que gozarían de su desarrollo técnico en Venezuela, dándoles así visas residentes a través de la Oficina de Colonización del Ministerio de Agricultura y Cría. Estos ciudadanos que llegaron al país durante esta época van a quedarse gracias a que empiecen a disfrutar del desarrollo técnico que generaron por sus estudios y los beneficios del país por el petróleo, lo cual por razones de tiempo no vamos a ahondar. Lo que sí podemos ya definir es que el estudio mismo de estos elementos nos llevaría a pensar en una nueva categoría para el concepto del estudio de la migración croata, el cual implicaría el reforzamiento de la idea de la transición entre fuerza migratoria visitante y fuerza de trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego.